conferencias de prensa significativas con información muy relevante, en este caso preservar el aislamiento social de los sectores vulnerables, pero al mismo tiempo asistirlos con viandas que van a ir a sus hogares, con tarjetas alimentarias que llegarán por correos y con bonos por única vez, tanto aquellos que tienen planes sociales y aquellos jubilados que están atravesando la situación económica más preocupante. Volvemos al piso de la repregunta. Se ha instalado un tema clave en estos días en relación al combate contra el coronavirus desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la cantidad de pruebas, de testeos que hacen los países como dato clave, como estrategia clave para contener la epidemia. Estamos con nuestro invitado para hablar de este tema, Alfredo Martínez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Alfredo es virólogo, el jefe del laboratorio de CEMIC, ¿no? La persona que será responsable eventualmente, si se extienden los testeos a otro tipo de instituciones que no sean en el Malbrán, de hacer testeos en esa institución. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, sostuvo: no puedes combatir un fuego con los ojos vendados y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Por eso tenemos un mensaje simple para todos los países: prueba, prueba, prueba. Testeos. Ahora, la cuestión es aquí hasta dónde alcanza las pruebas que hacen los laboratorios de los casos de contagio. Hoy en Argentina, quién se somete, a quién se lo testea desde el Malbrán? Exactamente, esa es una excelente pregunta, porque hasta ahora siguiendo los lineamientos que estableció la Organización Mundial de la Salud y estableciendo también los lineamientos que ha otorgado el Ministerio de Salud, testeamos a los que son casos sospechosos. Es decir, aquellos que reúnen las condiciones clínicas definidas, más los nexos epidemiológicos. Hoy se agregó los países de Chile y Brasil también. Claro. O sea, caso sospechoso hoy en la Argentina es alguien que llegó de los países definidos como países de riesgo. Y las personas que han estado en contacto con con los viajeros. El problema más grande que existe en todas estas pandemias es cómo manejar el tema de los testeos y de las pruebas, a quiénes probar, cómo hacerlos, básicamente. Porque estos ensayos, de alguna manera, son finitos. La cantidad de los mismos, la cantidad de kits para hacer el testeo, no son a veces lo suficiente, porque hay países que sí han tenido este tipo de metódica, como Corea del Sur, que fue capaz de hacer más de 300.000 testeos, poder ubicar de esa manera dónde se encuentran los individuos que están infectados. Alfredo, quiero detenerme en ese punto particularmente porque hay una preocupación de la opinión pública. A ver, todos los testeos que está realizando el Malbrán son a casos que responden a esta definición de caso sospechoso, que es un viajero o una persona que estuvo en contacto muy cercano. Recién la provincia de Chaco ha informado que se dio un caso autóctono. Sería el primer caso autóctono que no tiene vinculación, trazabilidad con un viajero o una persona cercana a ese viajero. Entonces, la estrategia ahora de la Argentina ha sido concentrar los testeos en esas personas viajeras. Ahora, hay declaraciones preocupantes, por ejemplo, del profesor de Ciencias de la Salud Ambiental Jeffrey Shaman de la Universidad de Columbia, entrevistado por el diario El País, que dice: la explosión de casos por COVID-19 en China se debió en gran medida a los individuos con síntomas leves o asintomáticos que no fueron detectados. Esos individuos no entran necesariamente en la definición de casos sospechosos que se está manejando, que es aquel que viajó. Totalmente. Están pasando inadvertidos, quizás. Totalmente. ¿Es necesario cambiar la definición de casos sospechosos en este momento? Probablemente sea necesario en el corto plazo de cambiar ese tipo de definiciones. Lo que sí va a ser necesario, en forma ordenada, escalonada, en forma segmentada, producir lo que se llama la descentralización del diagnóstico a través del Malbrán. Ahora, esa descentralización no puede ser, cualquier laboratorio la hace, cualquier test se utiliza. Lamentablemente, como hoy estamos prácticamente a 3 meses de haber iniciado esta verdadera epidemia, los test que existen en el mundo y que han sido aprobados, ninguno de ellos, salvo alguno que otro, tiene la aprobación por FDA para que sea test IVD, o sea que pueda ser FDA de Estados Unidos, ¿no? Los otros test que se pueden utilizar perfectamente
A ver, pero Alfredo, el Malbrán, ¿qué test está usando? El Malbrán está utilizando un test que está aprobado por el CDC de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades. De enfermedades que está en Atlanta, básicamente. Es el ensayo que ha sido tomado por otras compañías multinacionales y lo han puesto en otras plataformas. Es decir, lo que varían acá, para entenderlo, hacerlo mucho más fácil, son las plataformas en las cuales se estudian distintos ensayos. Ahora, el Malbrán y el anuncio del ministro de Salud, Ginés González García, es que van a descentralizar, como usted bien decía, y 35 instituciones en todo el país estarán habilitadas para hacer este testeo. ¿Usarán el mismo tipo de testeo de prueba o de kit de prueba que usa el Malbrán? Lo correcto sería avanzar en ese sentido, de manera tal de poder tener un sistema de programa de control de calidad de los test adecuado para que puedan de alguna manera tener un control. Ahora, también el ministro González García anunció que se iban a entrenar a los distintos laboratorios para responder a los estándares fijados por el Malbrán. ¿Eso ya se está haciendo? Eso sé que va a haber una reunión muy pronto para poder descentralizar y trabajar básicamente con las provincias para que esto realmente pueda de alguna manera multiplicarse o ejercer un efecto amplificador. Ahora, si usted me permite una cosita muy sencilla con el tema de la descentralización, está en el tema básicamente de que esta descentralización tiene que estar regulada y tiene que ver mucho con el tema de la información. Nosotros, para poder manejar una epidemia, una pandemia, y esto teniendo en cuenta los datos que ya tenemos de la vieja H1N1 del año 2009, necesitamos tener información. Y esa información solamente se tiene cumpliendo con los registros que estipula el Ministerio de Salud. Es decir, el gran problema de descentralizar en forma abrupta podría ser perder todos esos registros y perder la información para poder el Estado de alguna manera generar cuáles son los mapas en los cuales se va moviendo, cómo se va moviendo y cómo va circulando el virus. Por eso esa descentralización no puede ser en forma abrupta, tiene que ser regulada, segmentada. Claro. Ahora, Alfredo, recién señalaba que en Corea del Sur, que ha logrado contener la epidemia después de que el paciente 31 produjo una escalada por haber estado en contacto con numerosos feligreses de una religión muy particular, que es una secta que hay allí, logró controlar esa curva tan temida de la epidemia. Ahora, 300.000 testeos azarosos en la calle y con una velocidad de resultados de en 15 minutos se obtiene el resultado. Esa metodología que permitió saber efectivamente la envergadura de la epidemia, ¿puede ser llevada a un país como Argentina? Es bastante difícil poder llevar una metodología de esa. Primero voy a empezar por el tema de contar con esos métodos, porque esos métodos fueron desarrollados en Corea del Sur específicamente. Segundo, es el comportamiento social que tiene nuestro país. El comportamiento social implica mucho porque nosotros estamos muy acostumbrados a ir a un laboratorio, pedir el turno, sentarnos, esperar que nos llamen y definir entonces que pasen con el auto y una persona revestida le tome la muestra y siga andando. Tiene todo un efecto que tiene que ver con la cultura de nosotros, de los argentinos. Ese puede ser un gran escollo. De todas maneras, creo que la descentralización escalonada va a dar muy buenos frutos. ¿Cuántos casos hay hoy en el Malbrán esperando, cuántas muestras hay esperando que se obtenga un resultado? ¿Hay información sobre eso? Esa información no la tengo, básicamente, pero supongo que en algún momento, cuando la epidemia o el virus comience a circular en forma, como usted le dijo claramente, autóctona, vamos a tener una saturación del sistema de diagnóstico. Entonces va a ser necesario que el Malbrán cuente con la colaboración de otras instituciones, que de hecho uno podría mencionar ya en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el laboratorio del Hospital Muñiz o el laboratorio del Hospital de Niños, pueden funcionar perfectamente como instituciones colaborativas en el aspecto básicamente público, pero el privado tiene de alguna manera preponderancia porque porque además va a ser un auxiliar del sistema público que probablemente pueda colapsar si la gente que no tiene la opción de ir al privado tiene que recurrir allí. Ahora, Alfredo, el encargado de la Organización Mundial de la Salud para Europa, David Navarro, sostuvo, y está publicado en el diario La Nación, que no podemos realmente saber dónde está el virus, no estamos en el pico máximo de la epidemia
en absoluto, probablemente estemos en el principio, precisamente por la cantidad de contagios no detectados que podría haber. El hecho de que existan en Argentina esta cantidad de casos que no llegan, no es un número sorprendente, pero sabemos que la enfermedad se duplica de una manera exponencial, no se multiplica de una manera exponencial. ¿Puede hacer prever que en realidad ya hay circulación autóctona pero no detectada? Si usted me hace esa pregunta como virólogo y desde el punto de vista científico... Claro, de la lógica de las epidemias. Uno podría decir, todavía yo no tengo evidencia científica de esto, pero en la lógica, utilizando la lógica de las epidemias, diríamos claramente de que el virus está circulando y va a circular, eso es claro. Todas las medidas que se están utilizando de contención y todas las medidas que se están utilizando de diagnóstico tienden a achatar la curva de la epidemia. Es decir, indefectiblemente el virus va a circular. Es un virus que para nosotros los virólogos es muy conocido, es ancestral, por decirlo. Claro. Nada más que esta cepa es nueva y ha adquirido esta capacidad de cambiar de saltar interespecies, ¿no? Ahora, Alfredo, ¿por qué en el Chaco se da un caso autóctono? ¿Cómo es que una persona, que si es autóctono, digamos, si es un caso autóctono, esa persona ha dicho que no viajó y que no estuvo en contacto con personas que estuvieron en contacto con viajeros? ¿Por qué fue testeada? Bueno, probablemente haya tenido los síntomas, probablemente tenga algún tipo de nexo epidemiológico, aunque sea en forma directa o en forma indirecta. Claro, más indirecto, porque si no, no sería un caso autóctono. No sería, exacto. Incluso más, nosotros tenemos los virólogos a hablar de que cuando el virus circula en la comunidad, más que decir el caso autóctono, es cuando ya está circulando en la comunidad, es decir, ya no necesita tener como nexo epidemiológico una persona que viajó o una persona que está contagiada porque se contagió de alguien que viajó. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros todavía tenemos la tendencia, y podríamos decir que estamos en una etapa de contención. Todavía no hemos pasado a la mitigación, pero que el virus va a circular, si usted me pregunta, yo diría que el virus va a circular. Y última pregunta, si cambiara la definición de caso sospechoso y se retirara la variable de viajero a país de riesgo o de contacto estrecho de viajero a país de riesgo y simplemente fueran los síntomas que definen al contagio, a la infección por coronavirus, esa tos seca, mucha fiebre en principio, ¿los casos a ser estudiados aumentarían? Probablemente, probablemente. Esto es tan dinámico que es muy probable que lo que usted está proponiendo y que en el fondo todos pensamos, de alguna manera día a día esto vaya cambiando. Claro. Este tipo de cosas en una epidemia, como uno está aprendiendo a conocer la dinámica y la cinética viral, empieza a entenderlo a medida de que va haciendo prueba-error, causa-efecto, claramente. Por eso la descentralización y la incorporación de mayor cantidad de laboratorios a los testeos es clave, dado, bueno, esta escalada que puede surgir. Siempre en ese marco, ¿no? Siempre tiene que ser una descentralización regulada. Regulada no y puede ordenada ser, y racional. Exactamente. Muchísimas gracias, Alfredo, gracias por a estas usted y muy precisiones, amable. muy preciso, gracias. Nos vamos ahora a retiro. Hay decisiones del Poder Ejecutivo en relación al movimiento de personas en los días venideros para evitar, bueno, que estemos unos cerca de los otros, para intensificar el aislamiento.